Hola, bienvenidos a Camino a la Sabiduría. Hoy vamos a hablar de una de las obras más importantes del siglo XX, La Peste, de Albert Camus, el escritor francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957. ¿De qué trata esta novela? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el autor? ¿Qué simbolismo tiene la peste? Vamos a verlo en este video. La Peste se publicó en 1947 y está ambientada en la ciudad argelina de Orán, que sufre una terrible epidemia de peste bubónica que mata a miles de personas y aísla a la ciudad del resto del mundo. La novela narra la lucha de un grupo de personajes que intentan combatir la enfermedad y sobrevivir al horror. Entre ellos se encuentran el Dr. Rieu, el narrador de la historia, que se dedica a atender a los enfermos y a organizar los servicios sanitarios. Tarot, un extranjero que se une a la causa de Rieu y que lleva un diario sobre los acontecimientos. Rambert, un periodista que quiere escapar de la ciudad para reunirse con su amada. Grand, un empleado municipal que sueña con escribir una novela perfecta. Cotard, un comerciante que se beneficia del caos y que tiene un oscuro secreto. Y el padre Panelú, un sacerdote que interpreta la peste como un castigo divino y que predica el arrepentimiento. La novela se divide en 5 partes, que corresponden a las diferentes fases de la epidemia: la aparición, el aislamiento, el sufrimiento, el enfrentamiento y el final. Cada parte tiene un tono y un ritmo diferentes, que reflejan el estado de ánimo de los personajes y de la ciudad. La novela combina el realismo con el simbolismo y utiliza diferentes recursos literarios, como el diálogo, la descripción, el monólogo interior, el informe, la carta y el testimonio. La historia comienza a desarrollarse en la ciudad de Orán, en Argelia, un lugar aparentemente tranquilo que empieza a verse removido por una plaga, la peste, de forma cada vez más progresiva. Empieza poco a poco, pero cada vez va yendo a más y termina afectando bastante de forma psicológica en todos los habitantes, así como lleva a muchos de ellos a la muerte. Poco a poco, los ciudadanos van viéndose sometidos a más y más medidas de precaución, sintiéndose cada vez más aislados, desamparados y encarcelados del mundo exterior, a consecuencia de las duras medidas que tienen que irse tomando con los habitantes de la ciudad. Poco a poco la depresión se abre paso en ellos, generándoles un estado de tristeza constante. La ciudad empieza a volverse cada vez más desoladora y los gritos de los ciudadanos que sufren la peste se escuchan en todas partes. Todos empiezan a adoptar actitudes mucho más violentas. La peste lo invade todo. El tiempo pasa y nadie encuentra motivos para vivir. Los habitantes van volviéndose cada vez más pesimistas. No encuentran sentido a nada de lo que ocurre y el mundo les resulta indiferente. Sin embargo, esa misma melancolía se hace también desarrollar un vínculo más humanitario entre ellos. Poco a poco, la peste empieza a disminuir y aunque continúa acechando, los muertos bajan considerablemente. Conforme pasaban los días y los meses, la situación mejoraba un poco y las autoridades toman la decisión de abrir las puertas hacia el exterior. De esta forma, familiares y amantes se reencuentran y se admiran más que nunca. Reinaba la paz en todos los corazones. La gente de Orán ya no era igual que antes. Ya no todo parecía tan absurdo como al principio, ni todos tan diferentes. Estar tan cerca de la muerte les había brindado un gran sentimiento de igualdad y amor. La Peste es una obra que tiene varias lecturas posibles. Por un lado, es una alegoría de la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, que Camus vivió en primera persona como miembro de la resistencia. La peste representa el fascismo, que se extiende por Europa y que amenaza la libertad y la dignidad de las personas. Los personajes que luchan contra la peste son los que se oponen al totalitarismo y que defienden los valores de la democracia y de los derechos humanos. Por otro lado, la novela es una reflexión filosófica sobre el sentido de la vida y la condición humana. Camus es el principal exponente del existencialismo, una corriente de pensamiento que surge en el siglo XX y que se caracteriza por afirmar que el ser humano es libre y responsable de sus actos, pero que vive en un mundo absurdo, sin Dios ni valores trascendentes. La peste simboliza el absurdo, la muerte y el sufrimiento, que son inherentes a la existencia humana y que pueden irrumpir en cualquier momento.
Los personajes de la novela tienen que enfrentarse a la angustia, al vacío y a la desesperación que provoca el absurdo y buscar un sentido a su vida, una razón para vivir y para luchar. Camus nos propone una ética basada en la solidaridad, la compasión y la responsabilidad. Los personajes que se dedican a combatir la peste, como el Dr. Rieu o Tarrou, son ejemplos de hombres que asumen su condición de seres libres y que eligen actuar de acuerdo con su conciencia, sin esperar ninguna recompensa o consuelo. Ellos encarnan la idea de Camus de que, en el hombre, hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Ellos son los que crean un mundo más humano, frente al mal y al absurdo. La peste es una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestras elecciones y sobre nuestra relación con los demás. Es una obra que nos interpela y nos cuestiona, que nos hace pensar y sentir. Es una obra que nos muestra la grandeza y la miseria del ser humano y que nos ofrece una lección de esperanza y de rebeldía. También la obra de Albert Camus. La peste es una alegoría de la condición humana frente al absurdo, la muerte y el sufrimiento. La peste representa el mal que acecha a la humanidad y que puede manifestarse de diversas formas, como la guerra, la violencia, la injusticia o la indiferencia. La peste también simboliza la fragilidad y la finitud de la vida, que puede ser arrebatada en cualquier momento por una fuerza irracional e imprevisible. Encontramos también un tema bastante importante como es la soledad. Albert Camus perfila unos personajes que mediante su propia soledad consiguen llegar a una especie de claridad interior y autoconocimiento mayor. Empiezan a entender mejor cómo son ellos mismos y cómo son los demás en sociedad. El mundo de los personajes se nos muestra a través de actitudes cotidianas, de una forma en que se nos hace ver que aquello que hacemos diariamente también refleja nuestra personalidad y es una proyección de lo que somos. Los personajes de la novela reaccionan de diferentes maneras ante la peste, mostrando así las diversas actitudes que puede adoptar el ser humano ante el absurdo. Algunos se resignan, otros se rebelan, otros se refugian en la religión, otros en el amor, otros en el arte, otros en el trabajo. Todos ellos buscan un sentido a su existencia, una razón para vivir y para luchar contra la peste. Camus nos invita a reflexionar sobre la solidaridad, la compasión y la responsabilidad como valores éticos que pueden ayudarnos a afrontar el absurdo y a crear un mundo más humano. Los personajes que se dedican a combatir la peste, como el Dr. Rieu o Tarrou, son ejemplos de hombres que asumen su condición de seres libres y que eligen actuar de acuerdo con su conciencia, sin esperar ninguna recompensa o consuelo. Ellos encarnan la idea de Camus de que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Espero que os haya gustado este video y que os animéis a leer o a releer esta magnífica novela. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos al canal y dejad vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.